Ahí está, grabando. Bueno. Primero vamos a ver estos conceptos previos que son de entorno. Ustedes saben que se utiliza para límites, se utilizan los entornos, ¿no es cierto? En un punto del dominio. Bueno, estoy repasando en Análisis Matemático 1. Esto hacía referencia al simbolismo, ¿no?, de un entorno de centro en A y radio R, ¿no? Esto gráficamente es esto. El entorno es centrado en A, ¿no es cierto? Y es un intervalo abierto, ¿no? Donde acá se expresa en forma conceptual de que son todos los puntos X, tal que la distancia de X al centro del entorno es menor que R. Es decir, que R actuaría como distancia, ¿no es cierto? Actuaría como distancia o radio, hasta el cual puede llegar a tomar un valor de X, ¿no? Es decir, toma todos los valores menos justo los extremos, en más A más R, y A menos R quedan abiertos, es decir, no los toma. Por eso es un entorno centrado en A y abierto. Como todo entorno, no son abiertos. Surge de esto, ¿no es cierto? El A menos R y el A más R surge de eliminar el valor absoluto, que es este, que en definitiva es longitud de X hasta el A, ¿no es cierto? Módulo significa en definitiva una longitud. Y sacando la definición del valor absoluto queda X menos A menor que R y mayor que menos R, esto por definición de valor absoluto. Pasándola hacia los otros miembros, digamos, hacia las otras inexcavaciones, nos queda A menos R y A más R. Bueno, y este sería el intervalito abierto, que es el entorno centrado en A y radio R. Si quisiera un entorno reducido, que es lo que se utiliza en límite, lo que hay que agregar acá es que sea 0 menor que, ¿no es cierto? Es decir, que no pueda tomar, es decir, que X menos A módulo sea mayor que 0, es decir, que no pueda tomar X el valor de A. Si toma X el valor de A, se me hace distancia 0. Para el entorno reducido sería poner acá X menos A, valor absoluto, mayor que 0. Entonces sería un entorno reducido. Bueno, análisis matemático 2, si yo tengo un dominio en XY, ¿no es cierto?, una función de dos variables independientes, en mi dominio puedo tomar un punto y ya el entorno se define ya como un disco sin tener en cuenta la circunferencia de borde. Por lo tanto, termina siendo también un entorno abierto, porque no toma el borde, sería la frontera del disco, ¿no es cierto? Y se define en forma similar, en un entorno con centro en P0, P0 sería este, ¿no? El X0 y 0, de radio R. Y ustedes saben que el radio R, en definitiva, si pueden tomar cualquier valor hasta el radio R, son todos los puntos que están acá adentro, ¿no es cierto? Es decir, esto en forma comprensiva son todos los pares ordenados de XY, por supuesto perteneciente a R2, ¿no es cierto? Tal que la distancia, por eso se pone módulo, del punto XY, cualquier punto XY, al punto centro del entorno, que es el P0, sea menor que R. Y esto por Pitágoras termina siendo esta expresión matemática, ¿no es cierto? Se resta, estos son dos puntos en definitiva, se restan componentes y se utiliza Pitágoras, ¿no? Sería como hallar un vectorcito resta al cual le sacamos el módulo y termina siendo una distancia, ¿eh?, menor que R. Entonces, es un disco. Si estamos en R3, en vez de, como estamos en el espacio, ¿no?, sería una función de tres variables independientes, un punto en el dominio de X y Z, ¿no es cierto? Bueno, para hacer un entorno con centro en P sub 0, que es este que está acá, el X0 y 0, Z0, de radio R, ya al hablar en el espacio de radio R, significa que estamos en una bola, ¿no es cierto? Una bola maciza, que no toma la superficie que es la esfera. Es una esfera, entonces estamos en un conjunto abierto. Es decir, siempre los entornos centrados, los entornos son conjuntos abiertos. En este caso es una bola, ¿no es cierto? Como esta es una resta de puntos, ¿no es cierto? Un punto cualquiera,
restado al P sub 0 para medirlo, ¿no es cierto? Me da un vector resta. Le saco el módulo, termina siendo una longitud, una distancia, ¿cierto? Y bueno, eso matemáticamente se utiliza Pitágoras generalizado, ¿no es cierto? Entonces tenemos la primer componente elevada al cuadrado, y la segunda componente también de la resta elevado al cuadrado, más la tercera componente de la resta elevado al cuadrado menor que R, ¿no? Bueno, y eso gráficamente es eso. Conjunto abierto. Ya si quiero entornos reducidos, me pasa lo mismo que vimos con el de análisis 1, ¿no es cierto? Tengo que a la expresión de distancia le tengo que agregar esto, es decir, que la distancia sea mayor que 0 para que no tome el punto. Porque el igual a 0 sería que pudiera tomar el punto x, que x pudiera valer x0, y pudiera valer y sub 0 y hacerme la distancia nula, ¿no es cierto? Bueno, eso en límite no se usa, se utilizan, ¿no es cierto?, entornos reducidos, porque lo que me interesa es saber qué pasa en la tendencia y no exactamente en el punto. En R3 lo mismo, sería agregarle esto, ¿no? La distancia mayor que 0. Entonces tendríamos entornos reducidos en R2 y en R3. El otro concepto fundamental es el de punto de acumulación. Y aquí es, no doy dimensión porque significa que una definición general, P puede ser un punto de cualquier dimensión, de dimensión R1, R2, R3, Rn. A va a ser un subconjunto de R1, R2, R3 o Rn, es decir, siempre la misma dimensión, ¿no es cierto? Dice, bueno, dice esto, ¿no? Que P es un punto de acumulación de A, sí, solo sí, para todo entorno reducido, centrado en P, la intersección del entorno reducido centrado en P, intersección subconjunto en A, subconjunto A, es distinto del conjunto vacío. ¿Cuál es la idea de esto? De que el entorno reducido puede ser cada vez de radios cada vez más pequeños, y que la intersección entre el entorno reducido cada vez más pequeño con el conjunto A al cual pertenece P todavía sea diferente del conjunto vacío. Eso significa que yo puedo irme acercando, pisando puntos de A al punto P, es decir, en todo entorno, por más pequeño que sea, siempre puedo ir pisando puntos de A de manera de acercarme al centro al punto P. O sea, siempre la idea es decir, para todo entorno reducido centrado en P, está dándole, es con la idea de ir haciéndolo cada vez de radios más pequeños, pisando puntos de A, por eso la intersección con el entorno tiene que ser distinto del conjunto vacío. Y eso me da la idea de acercamiento, ¿no? De cualquier punto hacia el punto P. Es un concepto parecido al límite, profe. Claro, por eso se llama punto límite también, ¿no? ¿Se acuerdan que en análisis 1 veíamos que se llama punto de acumulación o punto límite? Es decir, con esto nos aseguramos que no estamos trabajando en un punto aislado, ¿no es cierto? Que en los puntos aislados no hay límite, solamente podemos hacer evaluaciones, ¿no es cierto? Bien. Bueno, aquí empezamos con el primer grupo. Recuerden que en la clase pasada vimos 3 grupos grandes de funciones. El primer grupo eran campos escalares, es decir, funciones que tienen imagen escalar, pero cuyo dominio tienen más de una variable. Son varias variables. Puede ser 2, 3, n. Entonces vamos a ver límites de este tipo de funciones. Acá la definición es muy similar a la de análisis 1, nada más que estamos, en este primer casito, estamos viendo función escalar de 2 variables. Por lo tanto, cuando trabajemos con el límite de estas funciones, vamos a decir que es un límite doble simultáneo. Es decir, que con un punto xy, cualquiera, ¿no es cierto?, nos estamos con el xy, que son las variables independientes, nos vamos a arrimar a un punto
que va a ser el de acumulación, que también es de dos variables, o sea, dos elementos, porque estaríamos en un dominio de R2, ¿no? F de R2 en R. Y este tiene que ser el punto de acumulación, X0 y 0, punto de acumulación del dominio. Entonces el límite tiene el mismo concepto, es decir, límite de f de xy para un xy que es del dominio, ¿cierto?, tienda al x0 y 0, punto de acumulación del dominio, es igual a L. L es escalar porque es función escalar, ¿no es cierto? Sí, solo sí, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta generalmente dependiente de epsilon, mayor que 0 también, tal que para todo xy perteneciente al dominio, intersección entorno centrado en x0 y 0 y radio delta, implique que mi f de xy, la imagen de este xy, caiga dentro del entorno L, ¿no es cierto?, del entorno de L, con radio menor que epsilon. Y esto es para todo epsilon, ¿eh? O sea que el epsilon se mide siempre en el eje ve cómo está en el eje de las imágenes, sea muy similar, ¿no es cierto?, a lo que es análisis 1, lo único que ahora tenemos dos variables independientes, ¿eh? Y ahora el entorno ya no es un intervalo, sino que es un disco en este caso, ¿no es cierto? Pero la idea es la misma, es decir, yo elijo cualquier epsilon, eso me puede, a través del epsilon me genera un delta, tal que yo eligiendo un xy que esté dentro del dominio, dentro del entorno de radio delta en el dominio, me dé una imagen que esté dentro del entorno de radio epsilon en la imagen. Esa es de paso vamos repasando el concepto fundamental que vimos en análisis 1 y que sirve después para definir derivadas, integrales, etc. La diferencia fundamental entre el análisis 1 y el análisis 2 es que, por ejemplo, en esta función de dos variables independientes yo me puedo aproximar al punto de acumulación de infinitas maneras. En análisis 1 era por izquierda o por derecha. Si me daba el límite por izquierda igual que el límite por derecha, decíamos que el límite existía. En este caso tenemos infinitas formas de llegar a un punto del dominio plano. Podemos llegar a través de rectas, parábolas, funciones cúbicas, etcétera, ¿no? Infinitas formas de llegar. Este sería el punto de acumulación, ¿no es cierto? Mira. Es decir, para hacer la tendencia tenemos infinitas formas de llegar. Bien, y acá sería la representación gráfica. Hemos buscado una función didáctica, ¿no es cierto? Este es un paraboloide invertido. Y acá está el vértice, está acá. Y bueno, es una función, una superficie de buen comportamiento, por lo tanto sabemos de que va a tener límite, digamos. Es una función que no tiene discontinuidades en ningún lado, no tiene problema en ningún lado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué dice la definición? Bueno, el límite de f de xy para xy que tiene el x0 y 0 es igual a L, ¿no es cierto? Sí, solo sí, para todo epsilon, acá elegimos un epsilon, ¿ves? Un epsilon grandecito, cosa que se vea, que se pueda ver. Acá sería el punto de acumulación, x0 y 0. ¿Ves? Este x0 y 0, obviamente acá va a tener una imagen. Y va a coincidir con el L. Si bien no me importa lo que pasa justo en el punto, pero sí me define un L. Un L. Entonces, es la parte de la conclusión de la definición, ¿no es cierto? Que yo para todo epsilon, después tengo un entorno en el eje imagen, que es con centro en L, y que la función me tiene que caer en este entorno, ¿no es cierto? Bueno, el entorno de radio epsilon es este, es decir, L más epsilon
L menos epsilon, este intervalito. ¿Cómo eso? Bueno, después dice que para todo epsilon existe un delta mayor que 0, ¿no es cierto? Generalmente dependiente del epsilon. Y bueno, si ustedes se fijan acá, elegí un epsilon, inmediatamente, fíjense, en la dirección del radio de posición, por favor cierren eso, gracias. Fíjense, en la dirección del vector posición del punto de acumulación, hemos trazado esta línea, ¿no es cierto?, que sería como la imagen de todos estos puntos de acá. Ese es cuando yo elijo un epsilon, me genera en el dominio un puntito y elijo este otro epsilon, la otra, en el L menos epsilon, L más epsilon, me genera este puntito, en la dirección del radio vector, posición del punto de acumulación. Y el L menos epsilon me genera este otro puntito en el dominio. Y eso me genera como radios, ¿no? Me genera un radio delta 1, un radio delta 2. ¿Por qué dos radios me genera? Porque es una función alineal. Como una función alineal no es lo mismo tocar, si bien esta distancia es igual a esta distancia, ¿no? De L hasta acá es epsilon y esta distancia es epsilon. Cuando voy a la gráfica me genera deltas diferentes porque la función es alineal. Y elijo el menor, es decir, depende de epsilon, pero los dos dependen de epsilon. ¿Cuál elijo? Bueno, elijo el menor. ¿Por qué? Porque si yo ahora con este radio puedo hacer el entornito en el dominio, ¿no? El entorno centrado en x0 y 0 y de radio delta 2 acá, ¿no? ¿Y qué me genera? Que yo cualquier punto que elija en este entorno, ahí seguimos con la definición, tal que para todo xy perteneciente al dominio de la función intersección entorno de radio delta, me genere un f de xy que caiga dentro del entorno de radio epsilon en la imagen, en el intervalito reducido de la imagen, ¿no es cierto? Y eso pasa con el radio más chico con el que acá lo hemos definido como delta mínimo de delta 1 y delta 2, en este caso sería el valor de delta 2. Con cualquier puntito que elijamos siempre me va a dar, tac, dentro de. Si yo eligiera el radio más grande, me generaría una circunferencia en el límite del entorno, generaría una circunferencia más grande. ¿Qué pasaría esta parte de acá, no es cierto? Más grande. ¿Y qué pasa con un puntito que está inmediatamente aquí, fuera del entorno más chico? Pasaría que yo vendría con un punto X acá, pegaría en la superficie y me daría una imagen fuera del entorno. Entonces esa no es la idea, ¿no? Es la idea que caiga dentro. Por eso elegimos el mínimo. El mínimo de los deltas que me pueda dar la función. ¿Y cuál es la idea? Y la idea es hacerlo para todo epsilon esto, es decir, pero con epsilon cada vez más pequeños. Entonces, si yo lo hago más pequeño, puedo hacer un entorno más chico en el dominio, que dependa de epsilon, lo cual me indica que yo voy a tener que tomar un xy más cercano al x0 y 0. Y a su vez, que me caiga dentro del entorno que me da el epsilon, cada vez su imagen me caiga en el entorno cada vez más cerca de él. Y así con otro epsilon más chiquito, más chico, me va a generar otro entorno en el dominio más pequeño, de radio más pequeño, es decir, que me voy a estar acercando al punto x0 y 0, y sus imágenes van a caer en un entorno más pequeño, acercándome esas imágenes, acercándose al L. Y eso es lo fantástico de esta definición, que parece compleja, pero que cumple cabalmente la idea del límite.
Bueno, esa es la interpretación gráfica. Bueno, esto en cuanto a la nomenclatura. Esta es una nomenclatura más compacta, donde acá abajo ponemos solamente el punto de acumulación. Límite de f de xy igual a L. Esto significa, al poner el punto de acumulación, que voy a tender a L. Equivale a esto, es decir, esto es para escribir menos, ¿no es cierto? Cuando uno está trabajando en papel, uno escribe menos con esta notación un poco más compacta, pero significa esto. Bueno, acá sería un ejemplo de límite, ¿no? Acá tengo la función, una función de dos variables independientes. Como ven, hay operaciones algebraicas, esta función me da un escalar, ¿no es cierto? Cuando yo hago todas las... Si llego a evaluar x, y, ¿no es cierto? Me va a dar un escalar. Sería una función escalar de dos variables. Y este es el punto de acumulación al cual quiero tender. Con este ejemplo lo que quiero decirles, digamos, es que en general todas las funciones, o la mayoría de las funciones, tienen límite en la mayoría de sus puntos de acumulación. Y salvo algunas funciones que pueden llegar a tener algún problema en algún punto, tienen, qué sé yo, podés llegar a tener dudas si en ese punto tiene límite o no tiene límite. Bueno, ¿por qué asevero esto? Porque acá podemos utilizar, por ejemplo, aquí, todo lo que sabemos del álgebra de límites del análisis 1. ¿Se acuerdan que había una parte que se veía el álgebra de límites? El álgebra de límites eran teoremas que se pueden demostrar, no sé si en análisis 1 ustedes lo demostraron o no, pero que llegaban a la conclusión de decir, bueno, el límite de una suma es igual a la suma de los límites, el límite de un producto de funciones es igual al producto de los límites, el límite de una división de funciones es igual a la división de los límites, el límite de una resta es igual a la resta de los límites. Bueno, todo eso se usa acá también, es decir, eso también se usa. Y acá lo vamos a hacer por única vez, porque en realidad cuando uno hace este trabajo de calcular límites, no hace el álgebra de límites siempre, porque ya sabe lo que va a pasar y lo van a entender con este ejemplo. Acá empezamos con, primero acá tengo una suma, ¿no? Entonces tengo el límite de una suma. El punto de acumulación es 2, 1. Entonces acá hago la suma de los límites, ¿ves? Utilizo un teoremita del álgebra de los límites. Después acá, en este primero, tengo una constante por una función, entonces la constante va afuera, ¿no es cierto? Por una función. Y acá pasa lo mismo, la constante va afuera, y este otro tiene un producto de funciones, ¿no? X por Y. Entonces hago límite de X por límite de Y. Y acá desglose lo que es el álgebra de límites. Y si vemos, terminan siendo límites del análisis 1. Por lo tanto, yo cuando haga este límite, sé que me va a dar 1, ¿no es cierto? Cuando haga este otro límite, como es la tendencia 2, ¿no es cierto?, de X, me va a quedar 2. Cuando haga este, me va a quedar 1. Entonces, 1 por 2, 2, por un medio 1, 3 por 1, 3, 3, más 1, 4. ¿Ves? Entonces, acá yo ya sé, digo que el límite doble de esta función es igual a 4 cuando tiene al 2, 1. Y eso pasa siempre que yo haga un desglose, ¿no es cierto? Y cuando haga el desglose, me da un 1. Pero ¿cuál es la idea de esto? ¿Voy a hacer siempre esto, el desglose? No, porque esto que yo hice acá es para demostrar que da 4, pero si yo lo que hago es evaluar directamente esta función en el punto 2, 1, me va a dar 4. Pues no tiene problema esta función, Si bien lo he demostrado con el álgebra de límites, es lo mismo que evaluar directamente la función. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando me dan una función
un punto de acumulación y hago el límite a ese punto de acumulación, lo único que tengo que hacer es evaluar en ese punto. Si me da un valor finito, fijo, como aquí, entonces ya no tengo más nada que hacer. Sé que es 4 y sé que ese es el límite. O el número que me dé si es otra función, ¿no es cierto? Es decir, no tengo que hacer más nada. Directamente evalúo, si me da el número, ese es el límite. Por eso le digo, ve, esta función tiene límite en todos los puntos. Y bueno, habrá otras funciones que tendrán límite en infinitos puntos y habrá alguna que tiene algún problemita. Por ejemplo, acá, ¿ves? Tengo una función de 2 variables también. Pero tengo un problemita en x igual a 0, ¿no es cierto? Porque me da tangente de 0 por y me da 0. Tangente de 0 es 0 sobre 0 es 0, ¿no es cierto? Es decir, no puedo evaluar en este punto porque me da indeterminado. Pero, ¿qué pasa? Yo sé, aquí puedo utilizar lo que conozco del análisis 1 de límite notable. Sé que la límite cuando x tiende a 0, tangente de x sobre x, me da 1. Entonces, lo único que tengo que adecuar, en realidad, el x hay que pensarlo como argumento, ¿no? Tangente del argumento sobre el argumento me tiene que dar 0 sobre 0. Entonces, acá tengo argumento de xy, me da 0, ¿no es cierto? Y acá lo que necesito es tener el argumento también que tengo acá. Necesito tener xy. Pero eso se soluciona multiplicando y dividiendo por y, ¿cierto? Que es lo que hago acá. Multiplico y divido por y. Si bien a efecto, esta función no es igual a esta, pero en cuestión de límites es igual. Cuando yo hago la tendencia. Recuerden que acá no hago evaluaciones, sino hago la tendencia. La evaluación la hago al principio para saber si el límite existe, pero si tengo problemitas, tengo que ver qué pasa, ¿no? Entonces acá el límite doble va a ser igual al límite de este producto, ¿no es cierto? Entonces utilizo el álgebra de límite de producto, tengo límite de y por el límite de este, que es el límite notable. Entonces yo sé que este vale 1, pero bueno, este vale 0. Entonces yo ya sé que este límite vale 0 y no tengo que hacer ninguna otra cosa. Es decir, puedo utilizar los conceptos de límites notables para definirlo. Entonces, verá que el límite doble existe y vale 0. Bien. Acá, ¿qué estaríamos viendo acá? Límite sucesivo reiterado. Lo que hacemos acá no es el límite doble. Si bien hay 2 variables, lo que hacemos es límite sucesivo o reiterado. Es decir, primero, ve que acá hago la tendencia, ve que hay un paréntesis, ¿no? Primero hago el límite de f de xy cuando y tiende a y0, ¿ve? Hago tendencia de una sola de las variables. Y resuelto eso, hago el límite de la otra variable, para x que tiende a x0, ¿no? Entonces, el primer límite, ¿cuál camino va a ser acá? Bueno, si primero tiendo y, significa que x está constante, ¿no es cierto? Entonces, si a partir del punto xy me muevo en dirección y, va a ser a la verde, ¿no es cierto? Hasta el y0. Y después, en segunda instancia, de x que tiene x0, va a ser este. Este es el camino. Si ven, son caminos paralelos a los ejes coordenados. Primero uno, después el otro. Y este otro es hacerlo al revés, es decir, hacer límite sucesivo, pero al revés. Primero hago la tendencia de x, es decir, que el y permanece constante, por lo tanto hago esta, el camino celeste. Y después hago la tendencia de y. Son 2 caminos para llegar. Sabemos que son infinitos los caminos, ¿no es cierto? Bueno, pero, ¿qué pasa? Acá la idea es, en los puntos que yo tengo duda, tener una herramienta que me diga que en una de esas ese límite no existe. Entonces yo hago un trabajito rápido para demostrar que no existe ese límite. Intento demostrar la no existencia a través de límites sucesivos reiterados, que son fáciles, ¿no? Primero una variable, después la otra, y después revés. Si los límites me dan diferentes,
significa que no existe límite doble, porque por este camino me dio un límite, por este camino me dio otro límite, significa que por el concepto de unicidad de límite, el límite doble no existe. Es decir, esta es una herramienta para demostrar la no existencia de un límite en algún punto dudoso, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá. Agarro y, bueno, me dicen el límite de esta función, una función de dos variables en el 0, 0. Yo evalúo, me da 0 sobre 0. Entonces, sé que hay algún problemita ahí. Entonces, veo de utilizar límites reiterados o sucesivos. Empiezo con el x, acá, primero. Si se fijan, bueno, es el que está anidado, el que empieza primero es el que está anidado, ¿no? Hago x0, el y0, fíjense 4y cuadrado menos 4y cuadrado menos. Acá se me va el y cuadrado, ya antes de hacer la segunda tendencia, ¿no? La segunda tendencia sería esta, el y tendiendo a 0. Se me va y me queda una constante. El límite de una constante es la constante misma. Cuando lo hago al revés, hago tender y solo, primero, me queda 0 esta, y 0 esto, se me va x sobre 3x, ¿ves? Se me va el x y me queda un tercio fijo antes de hacer la segunda tendencia. Entonces, ¿ves? Tengo dos límites diferentes. Entonces, esto es una herramienta que me dice que el límite doble, porque por dos caminos me dio distinto, entonces no voy a probar por infinitos caminos, ya con que en dos caminos me dio diferente es suficiente para decir que el límite doble no existe. Pero esto es lo importante, yo estoy afirmando que el límite doble, ¿cierto?, de la función no existe. Con esta herramienta. Bien. Acá tengo otra, ¿eh? Límite para que tiende a un punto 1, 1 de acumulación de esta función. Evalúo, me da 0 sobre 0. Bueno, hago de nuevo, ¿no? Primero hago tender un y, en este caso, y me queda esto, ¿no? Toda función de x. Me fijo, para evaluar x1, me da 0 sobre 0. O sea que el x1 es raíz de ambos. Es decir, si yo pongo 1 acá, obviamente se me hace 0, ¿no es cierto? O sea que es raíz de esta, pero también es raíz de esta. Entonces de acá de alguna manera factorizo, puedo utilizar Ruffini, ¿no es cierto? Y sé que uno de mis factores va a ser el x menos 1. Y el otro, bueno, me dio x menos 2 haciendo Ruffini como cálculo auxiliar, ¿no es cierto? Cuando hago la tendencia, es decir, esto se puede simplificar, me queda, si bien no son iguales, la diferencia es un signo menos, entonces me va a quedar un menos, ve que ese menos que está ahí, y cuando hago x igual a 1, me queda 1 más 2, me queda 3, con el signo menos de la simplificación acá, me queda menos 3. Cuando lo hago al revés, hago x que tiende a 1, me queda esto. Y si hago, acá también puedo simplificar, ¿no es cierto? Me va a quedar un signo menos, ¿no? Menos 1. Y bueno, ya tengo una constante antes de hacer la segunda tendencia, o sea que ya tengo, los dos límites son diferentes, entonces digo que por unicidad de límite, el límite doble, tengo que poner toda esta expresión, no existe. Bien. Otra herramienta para la demostración de no existencia en algún punto en particular es utilizar la aproximación radial, es decir, a través de infinitas rectas. Yo tengo un punto, el punto de acumulación, ¿no es cierto? Y me aproximo a través. ¿Esto para qué es? Es para llevar todo a una sola variable, ¿no es cierto? Es decir, sé que si tengo un punto acá, mi recta que pase por ese punto va a ser m por x menos x0 más 0. Esta es una recta que pasa por este punto.
Al hacer variar m, porque m puede tomar infinitos valores, me genera todas las rectas. Bueno, acá por ejemplo, en este ejemplito. ¿Por qué utilizaría esto y no, por ejemplo, límites reiterados, dice recién? Bueno, acá no utilizo límites sucesivos reiterados por una simple razón. Como tengo esto que tengo que evaluar en 0, 0, ¿no es cierto? Que me da indeterminado. Si yo empiezo por i, por ejemplo, se me va a anular i acá, se me anula el numerador. Pero el denominador no se me anula cuando hago la primera tendencia, ¿no? Porque se me hace 0 el i, pero el x no. Entonces se me hace 0 arriba solamente. Si yo hiciera lo mismo, empezara con x, en vez de con i, me pasa lo mismo. Se me hace 0 arriba, pero abajo no, porque me quedaría el i al cubo. Entonces no me sirve empezar, me daría los dos límites, me darían 0, límite 1 me daría 0, límite 2 me daría 0. Sería un candidato. ¿eh? Eso es importante cuando tengo límites reiterados, que si los dos me dan iguales, como estoy probando solamente en dos caminos nomás, cuando me dé iguales, es ese valor de límite, digamos, no es el límite seguro, es un candidato al límite. Entonces, es lo que le digo acá. Acá me daría a través del límite sucesivo, límite 1, 0, límite 2, 0, y sería un candidato, pero no estoy seguro. Entonces intento con el radial. El radial en este caso, como es el 0, 0, rectas que pasen por el 0, 0 es i igual a mx, ¿no es cierto? Entonces, si se fijan acá, sería aquí. ¿Qué hago? Este sería el límite doble, ¿no? Bueno, lo paso al límite radial, fíjate, ¿ves? Pongo i igual a mx, el i al cubo, acá pongo mx en el paréntesis, y si se fijan, me queda arriba x cuadrado, x es x cubo, ¿no? Y este me queda x cubo acá de alguna manera con m cubo, ¿no? Y x cubo también, o sea que tengo x cubo en todas partes. Que se pueden sacar factor común y simplificar. Y se fijan, me queda todo en función de m. Pero como m puede tomar cualquier valor, significa que tengo tantos límites como valor de m ponga. Entonces, estoy seguro que por unicidad de límite, ¿no es cierto? El límite doble no existe. Porque puedo poner cualquier valor a m. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Voy a tener un valor de límite para cada valor de m que ponga. Por eso el m siempre tiene que estar, ¿no? Cuando haga el cambio. Fíjense que acá esta función igual a mx hace que se me igualen todos los exponentes, ¿no? Porque eso es por ver la función, uno se da cuenta de que puede utilizar límite radial porque es el momento en que yo me doy cuenta que al poner mx se me igualan todos los exponentes y se me va la variable, después en última instancia se me va la variable y queda en función de m. Si no pasara esto, es decir, si aún así tuviera ese problema, puedo utilizar una aproximación cuadrática. La aproximación cuadrática es esta. I igual a x menos x al cuadrado más y 0, ¿no es cierto? Infinitas parábolas que pasan por el punto de x0 y 0. Acá tengo un ejemplo. Todo lo que yo elija siempre va a depender de qué función tenga, ¿no es cierto? Fíjate acá. Yo acá el límite sucesivo no voy a usar. ¿Por qué? Porque me pasa lo mismo que en el otro ejercicio. Es decir, si yo pongo primero i igual a 0 acá, se me anula arriba, pero abajo no. Y si pongo primero x0, se me anula arriba, pero abajo no. Entonces voy a tener un límite probable que sea el 0. Ahora, ¿por qué no hago límite radial tampoco? Y porque el radial, ¿qué sería? I igual a mx, porque estoy con el punto de acumulación en el 0, ¿no es cierto?
Si yo pongo mx acá, me va a quedar x al cubo. Y abajo tengo x cuadrado, o sea que me va a quedar un límite indefinido por tener x a la cuarta, digo, ¿no es cierto? Tener x a la cuarta. Arriba x al cubo y abajo x a la cuarta. Entonces, no me sirve. ¿De qué manera puedo igualar exponentes acá? Fíjate. Y con una cuadrática, como estamos en el 0, 0, sería y igual a mx cuadrado. Si yo pongo mx cuadrado, se me hace a la cuarta acá. Si pongo mx cuadrado acá, se me hace a la cuarta acá. Entonces igualo exponentes. O sea, esa idea de igualar exponentes arriba y abajo, de manera que se me simplifiquen y me queden en función de algún m, es una idea básica para ver si utilizo límite radial, límite cuadrático o incluso límite cúbico o cualquier otro, ¿no es cierto? Es decir, no nos tenemos que por qué encorsetar en solamente estas dos posibilidades para la demostración de la no existencia del límite, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en este caso hago la cuadrática, ¿ven? Reemplazo aquí el i por el m a la x cuadrado, lo mismo abajo, y claro, saco factor común x a la cuarta, y se me va el x a la cuarta y me queda en función de m. ¿Qué puede pasar? Que en una de esas, en vez de hacer i igual a mx cuadrado, me convenga hacer x igual a mi cuadrado, ¿no es cierto? Según como sea la función. Por ejemplo, esta que es al revés que la que vimos recién, ¿eh? Acá tengo para hacer i igual a x igual a mi cuadrado, ¿no? Mi cuadrado hace que se me igualen los exponentes, ¿eh? Para saber de que se me va a simplificar la i y me va a quedar en función de m. ¿Sí? En la medida que uno haga límites va adquiriendo experiencia y un poco más de cancha. Bien. El caso general de límite. El caso general de límite sería ya pensando en la imagen siempre escalar, ¿no? Que el dominio tenga en vez de 2 variables, pueda tener 3 variables, pueda tener 4 variables, pueda tener n variables. Pero no cambia la idea, ¿no? Si bien no podremos graficar para mayor de 3, mayor de R igual a 3, acá el n mayor que 3, no vamos a poder graficar ni el entorno siquiera, pero conceptualmente es lo mismo. Ese límite de f de x va a estar en negrita porque es un vector vector de variables del dominio, que sería este q1, q2, xn, con x que tiende al x sub 0, que el x sub 0 es un punto de acumulación del dominio que está en Rn, o sea que también tiene n componentes. Es igual a L, sí, solo sí, para todo epsilon mayor que 0, existe algún delta generalmente dependiente de epsilon mayor que 0, da que para todo x vector de dimensión n, ¿no es cierto? Pertenece al dominio. Intersección entorno de radio delta, mis imágenes caigan dentro del entorno del epsilon. ¿Ya? La definición es igual, nada más que con más variables. Acá vamos a ver el otro conceptito que sería, que está muy afín al límite, que es la continuidad, ¿no? Continuidad en campos escalares. Continuidad en definitiva es esta expresión que dice límite de f de xy para x que tiene x0 y 0 es igual a f de x0 y 0. Que esta ecuación tiene 3 ideas en realidad. Una, que el límite tiene que existir en el punto. Otra, que la función también existe en el punto. Y que además el límite y la evaluación de la función en el punto tienen que ser iguales. No pueden ser diferentes, si no habría discontinuidad, ¿no es cierto? En cuanto a las discontinuidades, gracias a esta definición de continuidad,
¿Qué pasa? Si el límite no existe en el punto, yo ya sé que tengo un límite esencial, es decir, no evitable, ¿no? Esto es el concepto igual que el análisis. Si no tiene límite, hay discontinuidad esencial, en cualquier punto que nos dé así. Ahora, si existe el límite, pero la evaluación de la función me da otro valor diferente del límite, o que no exista, por ejemplo, la evaluación, significa que estamos, con la existencia del límite, estamos frente a una discontinuidad evitable. ¿Eh? Entonces se podría evitar a través de una redefinición de la función. El concepto igual que en análisis. Lo que sí la práctica es un poco diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, tengo la función de dos variables. Acá no me van a decir dónde está la discontinuidad o qué punto, fíjese si en este punto es continuo o no. No, yo me tengo que dar cuenta en qué punto tengo problema. Y bueno, acá está clarito que en el punto que tengo problema y único valor que tengo problema es en x igual a 1. ¿Cierto? Tengo un problemita acá. Pero claro, no es un punto. Sería, ¿por qué dice recta acá? Porque si mi dominio fuese real, de decir x igual a 1 es un punto. Pero como mi dominio es en el plano xy, es decir, x igual a 1 ya es una recta, ¿no? Es decir, serían todos los puntos del plano que tienen x igual a 1. Es decir, una recta paralela que pasa por x igual a 1, paralela al eje y. Es decir, que tengo problema en todos esos puntos, en todas esas rectas. Entonces digo, bueno, el límite de esta función para x que tiende a 1 y 0, este y0 representa cualquier y de esa recta. Por eso le pongo un y0, ¿no es cierto? Un valor de y0. Tiene que ser un valor fijo cuando hago un límite, ¿no es cierto? Pero bueno, este y puede ser cualquiera de esa recta. Y bueno, trabajo, ¿no? Trabajo como tengo la posibilidad de utilizar el álgebra de funciones, digo que el límite de y por el límite de esta otra división, ¿no es cierto? Tengo un límite de una sola variable. Acá lo que hice es descomponer de tal manera que me queda un límite de una variable y un límite de una variable también del otro lado, ¿no es cierto? Del otro lado del punto de producto. Pero yo sé que este límite es más o menos infinito, ¿no es cierto? Es decir, no me da un valor fijo, un valor determinado. Entonces, ese límite no existe, ¿no es cierto? Si no existe límite, significa que en todos los puntos, para todos puntos, 1 y 0, siendo y0 cualquiera de la recta, x igual a 1, ¿no es cierto? Z, que es la función, tiene una discontinuidad esencial. ¿Eh? Es decir, en toda la recta x igual a 1. Es decir, no hay posibilidad de redefinir la función. Hay discontinuidad esencial en toda la recta. Otro ejemplito, ¿ve? Acá tengo z igual a seno de x sobre xy. Bueno, acá tengo un problemita cuando me da seno de 0 sobre 0, ¿no? Y bueno, trabajo sobre esas dos posibilidades. Es decir, yo tengo en el plano, tengo muchas posibilidades de hacer 0 estos dos valores, para poder utilizar lo que se llama el límite notable, ¿no? Las posibilidades serían para la recta x igual a 0, toda la recta x igual a 0 sería, ¿cierto? ¿Qué es lo que es x igual a 0? Es todo el eje y, ¿no es cierto? Entonces, yo tendría para todo punto 0 y 0, siendo y 0 cualquier punto de la recta y, tengo un límite en 0 y 0 que me da 1 por límite notable. Y para toda la recta y igual a 0, significaría que tengo que para todo x0, ahora esta igual a 0 es toda la recta x, ¿cierto? En el plano es toda la recta x. Entonces sería para todo x0, que sería cualquier valor de x de la recta real, e y igual a 0, hago el límite y me va a dar el límite notable igual a 1, ¿cierto? Es decir,
El límite existe en todos estos puntos. Son infinitos, ¿no? Son los límites en las dos rectas, en los dos ejes. Límite, es decir, sería una discontinuidad evitable, en la unión de estos puntos, es decir, en la recta de ordenadas y en la recta de abscisa, ¿no es cierto? Una discontinuidad evitable, porque el límite existe. Y bueno, y esta sería la definición general. Fíjense que acá vimos la definición para una función de dos variables. Acá esta sería la misma definición, pero para funciones de Rn en R, ¿no? Donde x es de n variables, x0 también es un punto de acumulación de n componentes. La idea es la misma, que el límite tiene que ser igual a la evaluación de la función en el punto. Bueno, y acá viene la idea de límite y continuidad en límite y continuidad de funciones vectoriales, ¿no? Recuerden que lo que vimos en la clase pasada, una función vectorial, la f se escribe en negrita o con una raya arriba, y el dominio es un escalar. Recuerden que normalmente le damos el nombre de t, que es el valor del parámetro, que esta función nos da como imagen vectores de m componentes, y me generan trayectorias, ¿no es cierto? Trayectoria en R2, una trayectoria plana, en R3, una trayectoria en el espacio, y bueno, no dibujables en R4 o en RM, serían hipertrayectorias, ¿no es cierto? Bueno, ¿acá qué pasaría? Bueno, esta sería como desgloso esto que es chiquito, que es vectorial, pero en forma sintética, ¿no es cierto? Y vector como imagen igual a f, esta es la ley de asignación, pero vectorial. En realidad es I1, I2 y M, un vector de M componentes, cuya ley de asignación se desglosa en M leyes de asignación, ¿no es cierto? Una para I1, otra para I2, otra para IM. Estos son los nombres de las variables dependientes en la imagen, y estas son las leyes de asignaciones que cumplen, ¿no? O los valores, las operaciones algebraicas que se hacen para obtener el valor de I1, I2 y M. Cuando yo hago el límite para t que tiende a un valor fijo, que es punto de acumulación del dominio, lo que quiere decir esto, el límite de la función vectorial, es lo mismo que decir el límite de cada función componente. Entonces, cuando yo digo límite de la función vectorial, es lo mismo que hacer el límite de cada función componente con t que va hacia el mismo punto de acumulación. Y esto es análisis 1. En cada componente va a ser análisis 1. Y ahora, si bien acá no está especificado, cuando yo quiera hacer la continuidad de una función de este tipo, ¿qué va a tener que pasar? Que mi límite debe existir en cada una de las componentes, porque el límite vectorial va a existir si existe cada límite de componente. Si hay una componente que no tiene límite, no puede tener límite la función vectorial completa. Entonces, va a tener que existir el límite de la función vectorial en cada una de sus componentes, y además va a tener que ser igual al valor de la función en el punto. Es decir, cuando yo evalúo f en t sub 0, va a tener que ser igual a este límite, ¿no? Es decir, f1 de t sub 0, f2 de t sub 0, fm de t sub 0, acá igual, ¿no? Y ahí tendría la continuidad de una función vectorial. Y acá está un ejemplo. En este ejemplo estaríamos trabajando para ver qué problema de continuidad tiene, no nos van a decir si lo tenemos que sacar nosotros. Acá tengo una función que depende solamente de t, y es vectorial porque en la imagen, es decir, como resultado me da un vectorcito de dos componentes, que esta es la imagen, ¿no?
Para cada t me da un valor de una primer componente, un valor de una segunda componente y en conjunto un vector de R2. F de R en R2. Bien, acá la segunda componente no tiene problema. Ya cada componente acá es una función del análisis 1, o sea que cada una de las componentes las puedo trabajar con lo que conozco de análisis 1. Entonces la segunda componente no tiene problemas, o sea que lo que tenemos que ver es qué problema podemos tener en la primera, que acá ya sabemos que en t igual a 1 no se lo puede evaluar, ¿no es cierto? Porque me da 0 sobre 0. Entonces hago límite para f, para df, para t que tiende a 1, y me da, ¿no? Fíjense, este es un límite notable, ¿no es cierto? Acá el argumento sería t menos 1, y acá no se confundan porque no es seno de t sobre t, sino que tiene que ser seno del argumento sobre el argumento que me dé 0 sobre 0, ¿cierto? Entonces ahí tengo límite notable. En este caso el argumento es t menos 1. Bueno, este es 1, o sea el límite tiene, y el límite de este es 2. Y acá nos vemos con la idea, ¿ves? Ya tengo un límite que es vectorial, ¿ves? Un poquito distinto. Es decir, cada una de las funciones componentes tiene un límite escalar, pero como función vectorial ahora tengo un límite que es un vectorcito. Un vectorcito de dos variables, de dos componentes, que normalmente van a ser diferentes, ¿no es cierto? Porque tengo funciones distintas en cada componente. Y acá, ¿qué decimos? Debido a que el primer componente tiene una discontinuidad evitable en t sub 1, ¿no es cierto? Bueno, directamente la función esta tiene una discontinuidad, la función vectorial tiene una discontinuidad evitable en t sub 1. Esa sería la conclusión. En el resto de los puntos B no hay problemas de continuidad ni problemas de límite. Si alguien quería preguntar algo. Profe, Sí. sí. ¿Por qué el primer componente cuando toma el límite y lo evalúa a 1, por qué da 1? Así que, digamos, el Y porque denominador tengo, quedaría 0. claro, porque tengo, al evaluar en 1, me da 0 sobre 0, que es el concepto del límite notable. Ah, claro, el numerador queda 0 también, correcto. Claro, numerador y denominador quedan 0. Es decir, no importa, normalmente nosotros hemos visto ejercicios donde es seno de t sobre t con t que tiende a 0. En ese caso está bien, porque seno se me hace 0 y el t de abajo también 0. Pero la idea es, el concepto es que cuando yo haga la tendencia de la variable, el seno se me haga 0 y el denominador también se me haga 0. Es decir, no importa el número, sino que se me haga 0 sobre 0 con el seno arriba, ¿no? Para que sea el límite notable. Entonces ahí, bueno, podemos deducir que esta función vectorial tiene una discontinuidad evitable en t igual a 1. Bien. En campos vectoriales va a pasar, es la misma idea que en funciones vectoriales. Es decir, el límite de la función va a existir si existe el límite de cada función componente. Acá ve, acá tengo. El único problema es que ahora en vez de tener una sola variable en el dominio, ahora tengo n variables independientes. Es decir, tengo vectorcitos n dimensionales que están compuestos por n variables independientes. Entonces, este sería el desglose, ¿no? Este sería la forma compacta, es decir, función vectorial de x1, x2, xn, y este sería, de decirlo, este sería el nombre, ¿no? De la variable, pero como vector, forma compacta sería y negrita igual a f negrita de x1, x2, xn. La forma desglosada es esta, es decir, y1, y2 y m, que es la dimensión de la imagen, es igual a todo esto que me da la ley de asignación, ¿no? Para cada componente del vector imagen, que son en definitiva las variables dependientes. Estos son los nombres de las variables dependientes,
Y estas son las leyes de asignación de esas variables dependientes que dependen de estas x1, x2, xn, que son las independientes. Bien. Esta es la forma compacta del límite. Le decimos límite para x vector n dimensional que tiende al x sub 0, que es n dimensional también. Y acá están desglosados, ¿ves? X0, que es el punto de acumulación, sería el X0. Si cada componente de la función tiene límite. Es decir, hacemos el límite de cada función componente. Es decir, que para nosotros un ejercicio de esto sería hacer m ejercicios de funciones escalares, ¿no? De varias variables. Porque la primera componente es una función escalar, la segunda también es una función escalar y la última también es una función escalar. Cada componente es función escalar, nada más que, bueno, son F1, F2, Fm, terminan formando mi vectorcito de imagen, ¿no? Terminaría siendo un ejercicio con varias etapas, ¿no? 1, 2, m límites tendríamos que hacer acá. Y lo mismo para... ¿Se puede dar que alguna función tenga límite y otras no? Claro, si una función no tiene límite, alguna función componente no tiene límite, podemos aseverar de que el límite de la función vectorial como función vectorial completa, ¿no? No existe. Con cualquier componente que haya problema, la función, el límite no va a existir para la función vectorial. Y respecto a la continuidad, paso a ver si bien acá no he puesto la definición, pero ya la sabríamos escribir a modo de ejercicio teórico, que tendría que decir acá, que el límite de f de x para x que tiende a x sub 0, hago los límites, igual a la evaluación de la función en el punto. Es decir, que acá tendría que ser f1, este límite igual a f1 de x sub 0, f igual a f2 de x sub 0, igual a fm de x sub 0, ¿cierto? Es decir, acá tendría que poner el valor de el x sub 0, ¿no? Como este vector, ¿no? N dimensional. El límite igual a la evaluación de la función en el punto. Bueno, acá tenemos una función de R2 en R2. X y serían las variables independientes. Son dos, ¿no es cierto? R2. Y la imagen son esta componente y esta componente. Entonces también es R2. Es un vectorcito de 2 dimensiones. En la primera no voy a tener problema. En la segunda sí tengo problema, ¿no es cierto? Porque algo pasa ahí en el 0, 0 que se me va a hacer 0 sobre 0 acá, ¿no es cierto? Entonces, ya sé que el problema está en el 0, 0. Entonces hago el límite de la función vectorial, le puse la rayita para decir que es vectorial, y hago el límite de cada componente, lo que dije acá, ¿no? Límite de cada componente. Este no tiene drama, pero este me fijo. Si se fijan acá, yo puedo igualar potencia respecto de lo que vimos hace un rato, ¿no? Para deducir la no existencia de un límite. Acá yo componer I igual a mx, y igual a exponentes, y al igual a exponentes se me va a ir la variable, ¿no? O sea que yo tranquilamente con una aproximación lineal igual a mx, se me vuelven, arriba voy a tener x cuadrado, abajo x cuadrado, en todos lados x cuadrado. Se me va el x cuadrado y me queda en función de m. Entonces yo ya sé que el límite de la segunda componente en el 0, 0 no va a existir, no existe. Entonces, debido a que la segunda componente, ¿no es cierto?, no existe, tiene discontinuidad esencial, es decir, la función vectorial tiene una discontinuidad esencial en el 0, 0. En el resto de los puntos no va a tener problema. Bueno, hasta ahí llega la clase de hoy, ¿no es cierto? Si quieren preguntar.